En 1973 se recibía de abogado en Buenos Aires. 6 años más tarde, se profesionalizaría en relaciones internacionales. Su vocación ya estaba clara. Junto a un grupo de jóvenes universitarios, fundaría el CPI, una organización de estudios que con el tiempo se convirtió en una de las usinas de análisis de política exterior más respetadas del país. En 1989, Carlos Menem lo designaría embajador ante la Organización de Estados Americanos. Allí presidió la Comisión de Trabajo de la Iniciativa para las Américas en un momento clave para la integración de América Latina en el mundo occidental. 3 años después, su destino sería Europa, representando a la República Argentina en la Embajada del Reino de España. A finales de los 90 formó parte del Grupo Calafate, el núcleo político que se encolumnó detrás de la candidatura presidencial de Eduardo Duhalde y que años después, tras la crisis del 2001, llevaría a Néstor Kirchner a la presidencia. Su misión diplomática más significativa llegaría en ese entonces, cuando el presidente recientemente electo lo elegiría para el puesto más estratégico en política exterior, embajador en Brasil. Allí construyó relaciones en el momento de mayor integración regional con líderes como Lula da Silva. Una carrera diplomática que atravesó gobiernos, climas de época y partidos políticos siempre al servicio de la nación. En la actualidad combina la docencia universitaria con el análisis crítico en los principales medios del país. Desde la dirección del CPI se consolidó como una de las voces más autorizadas para interpretar la política exterior argentina. 50 años dedicados a comprender el lugar de Argentina en el mundo. Hoy nos presenta sus cartas credenciales Juan Pablo Lolé. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar acá. No, muchas gracias, Tobías, por invitarme a este evento. Bueno, muchísimas gracias y para comenzar quería preguntarte cómo estás hoy, cómo viniste, cómo te sentís. Muy bien, siempre el sábado es un día para mí más tranquilo, o sea que me desperté temprano, hice mi gimnasia, fui al banco a retirar plata y me vine despacito hasta acá. Bien, ya un sábado productivo para hacer las 10 de la mañana en el Sí. momento en que estamos grabando. Así que bueno, una vez más insisto en el agradecimiento por venir acá a un espacio de charla, de reflexión. Y bueno, para comenzar me parecía muy interesante comenzar por la trayectoria. Comenzaste tus estudios estudiando abogacía y después te inclinaste por las relaciones internacionales. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fue de la política exterior lo que te empezó a cautivar? Bueno, lo que sí es efectivamente fue así. Yo me recibí de abogado y al poco tiempo de recibirme empecé a dar clases como ayudante en una cátedra de Derecho Internacional. Después de ahí me pasaron a la carrera de Ciencias Políticas, esto era en la Universidad Católica, y ahí di clases en Relaciones Internacionales, que tenía que ver también con el derecho internacional. Y bueno, trabajaba de abogado, o sea que era joven, me casé joven, y bueno, tenía que trabajar todo el día. Y bueno, trabajé en el sector financiero como abogado, me fue bien, después me fue muy bien. Y un día, después de unos cuantos años, que fueron como 7, 8 años, reflexioné qué era lo que quería hacer, si quería seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y me di cuenta que me gustaba más el tema internacional. Y eso estaba influenciado por mis inquietudes extracurriculares, digamos, no tenía nada que ver con el derecho. ¿Qué tipo de inquietudes eran? Y yo leía toda la información internacional, era abogado de una agencia de viajes, y la agencia de viajes le cobraba yo honorarios, y un día les propuse hacer canje, que era cambiar honorarios por pasajes, y ellos me lo aceptaron. Mejores honorarios, digamos, ¿no? Sí, pero no, llegamos a una buena compensación, calculábamos y eso daba para eso, pero me daban una serie de ventajas adicionales. Exactamente. Me daban upgradings en los aviones, conseguían cosas que las conseguían ellos, que no. Ellos hacían turismo receptivo con Italia, o sea que traían familiares de italianos que se habían radicado acá. Y lo cierto es que eso me permitió empezar a diagramar viajes principalmente por América Latina, pero fundamentalmente por Europa. Y ahí empecé a viajar mucho a Italia, y como acá estaba en plena dictadura militar,
yo en Italia empecé a hacer contactos con los partidos políticos italianos. ¿Y cómo fue esa relación? ¿Cómo fue ese contacto? Y yo era muy joven y yo hablaba de la Argentina, que la Argentina se tenía que redemocratizar, que la Argentina tenía que tener libertad, que había mucha gente presa, que había gente que estaba muy, muy mal, que la economía no funcionaba. Y bueno, todo eso fue reproduciendo cada vez mayores contactos. Básicamente en la democracia cristiana italiana, porque el dueño de la agencia de viajes, que era de origen italiano, tenía buenos contactos ahí, me facilitó muchos contactos. Y bueno, conocí gente interesantísima italiana y eso me abrió las puertas a Francia. España me resultó más fácil, Alemania también. O sea que empecé a hacer una red de contactos en Europa y con eso volví. Mencionás la dictadura militar, ¿cómo era la recepción en Europa de la situación acá en Argentina y el compromiso democrático del continente? Bueno, obviamente que la difusión era fuerte, se tenía claro cómo era la persecución, se tenía claro bastante por los organismos de derechos humanos lo que ocurría en las áreas de detención. Y bueno, eso la gente tenía esa información. Y muchos me decían, bueno, que Argentina iba a recuperar la democracia y demás. Y bueno, cuando se abre la democracia y gana Alfonsín en el 83, el, el, el ex senador Luder, quien yo conocía de la Cámara de Diputados, de Senadores del año 73, El candidato por el peronismo. por candidato por el peronismo, me ofreció que yo lo acompañara en la parte internacional en su campaña. Ahí perdemos la elección con Alfonsín. Yo voy al Congreso, a la Comisión de Relaciones Exteriores, y bueno, ahí nunca más paré del tema mío internacional. Me recibí de licenciado en Relaciones Internacionales, hice mi tesis comparando la relación entre Argentina y Brasil en 40 años, que eran prácticamente la década del 40 en adelante. Y bueno, eso me permitió a mí incorporarme a lo que hoy uno podría decir el ambiente internacional local, porque empecé a tener contactos con mucha gente acá, mucha gente que venía de afuera también la recibíamos en el CPEI. ¿Cómo fue eso, el CPI? Hablas del CPI, una consultoría académica de estudios internacionales. Sí, era eso finalmente y estaba integrada mucho por exalumnos de la facultad o alumnos de la facultad. ¿Había una vocación internacional en esa época? ¿Sentís que por ahí? Y yo creo que si no la tenían, la fueron creando. Y eso fue muy bueno, porque permitió a muchos tener acceso a un conocimiento que antes no lo tenían. Como yo daba clases y hacía uso de todos los contactos internacionales para contar, para interactuar, para contar historias, para contar. Y eso sí, creo que a mí me vino muy bien y yo supongo que a los alumnos también le venían bien. Bueno, de hecho, hubo muchos alumnos de la carrera que terminaron siendo diplomáticos, esta es la realidad. Exactamente, bastantes conocidos Claro. y amigos de la familia. Claro. Bueno, mencionás que estás desde el año 83 involucrado activamente en lo que es la política internacional. Vamos ya a ir ahondando en ese recorrido, en esa trayectoria, pero fundamentalmente quería consultarte así a grandes rasgos cómo sentís que fue evolucionando la agenda internacional de la República Argentina, el lugar que ocupa la República Argentina y sobre todo cuáles son los intereses y las metas y si eso es algo de Estado o es algo coyuntural. Bueno, es una pregunta que uno podría hacer un seminario todavía. Yo te diría que el 83 es producto de la derrota de Malvinas. Yo creo que no se puede explicar la apertura democrática si no se explica
que la Argentina es derrotada en la Guerra de Malvinas. Yo creo que los militares en ese momento se encontraron con un callejón sin salida. El general Viñones, que fue el último presidente, no tenía otra opción que abrir el juego político. Lanusse lo quiso hacer, lo condicionó, no le fue bien, ganó Perón anteriormente en el 73. Y en el 83 no, lo abrieron y lo abrieron como era. Y bueno, creo que estamos todavía hoy siendo beneficiarios de esa apertura con sumas y restas. Yo creo que en la Argentina nadie está pensando en terminar con el sistema democrático, al contrario, todos se han beneficiado. No, es una certeza, digamos, que la población en su conjunto. Sin embargo, Sobre todo, y ahí quiero hacerte una reflexión, la generación de ustedes, los que nacieron con la democracia, lo tienen demasiado naturalizado. demasiado, digamos, por demás. Habría que valorarlo un poco más. Exactamente. ¿Por qué? Porque los que la hemos perdido, porque nosotros la perdimos, mi generación la perdió, probablemente tengamos ese estigma, ¿no?, de la pérdida. Y ustedes tienen la ventaja de la naturalización. Haberse criado en libertad política probablemente transforma tu vida. Porque yo, si no hubiera existido la dictadura de Onganía y después la dictadura de Videla, que las vivía las dos, probablemente yo hubiera sido en lo profesional otra cosa. ¿Sentís que la juventud tiene menos compromiso político hoy en día? No lo sé, tienen otros compromisos. No lo sé, porque tampoco en nuestra época toda la juventud se comprometía políticamente. Llegó un momento en que la política ocupó, sí, mucho, pero los que se ocupaban de la política no era la totalidad. Había gente que se ocupó de su profesión, se ocupó de su familia. Nosotros dejamos muchas cosas por la política, eso sí es cierto, pero porque se nos iba la vida ahí. Y creo que eso sí influyó mucho en toda una generación. También en el tránsito, cuando uno lo mira en el tiempo, nuestra generación probablemente tenga que hoy hacer su propia autocrítica, porque la Argentina no mejoró tanto. Con la democracia. Claro. Y cuando uno ve... O sea, la promesa de Alfonsín de con la democracia se vive, con la democracia se come. Y no mejoró tanto porque hay toda una generación que quedó muy, ¿cómo diría yo?, embretada en lo que decía y lo que hacía. ¿Cómo sería eso? Y bueno, uno puede pregonar la democracia, ¿no es cierto? Y la democracia, para ejercerla, tiene que mejorar las condiciones de vida. Y hoy la sensación que hay es que los políticos mejoraron su condición, pero no la condición de los demás. Esto es lo que piensa la gente. Este es el discurso oficialista hoy. Sí. Milei es producto del fracaso de la política. Gana alguien que está por fuera de todo ese sistema. Exactamente. Con las desventajas que tiene eso y las ventajas. Pero yo, siendo de una generación anterior a la de Milei, el discurso de Milei a mí no me termina de convencer. Y yo sé que a los jóvenes lo convence. Entonces ahí hay un componente primero autoritario, que yo lo veo en que las consignas son autoritarias. Y las consignas autoritarias juntan gente joven, pero alejan gente intermedia y más veterana, para poner un nombre. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos lo que es el autoritarismo. Uno no puede tener un discurso de barra brava. ¿Por qué? Porque las barra bravas terminan matándose entre ellas. Ahora, la consigna autoritaria se circunscribe en un marco democrático.
Es verdad, no hay violencia ahí, pero la violencia verbal es una forma de violencia también, porque las desestabilizaciones siempre empiezan con el verbo y terminan en la acción. Y yo creo que eso ahora Milei lo está moderando. Y lo está moderando porque se estará dando cuenta él también de que eso no sirve. Después, que nuestra generación no haya logrado los objetivos que se planteaba, y bueno, esto es una reflexión profunda. Cuando uno ve la última elección, estoy mirando mucho la coyuntura, pero bueno, No, está bien, está bien. la última elección donde Milei gana, el peronismo creía que tenía que poner enfrente un límite y lo que tenía que hacer era tener un proyecto. Y yo creo que el kirchnerismo, confundido con el peronismo nunca ganó si no tenía un proyecto. Así fue la renovación, así fue el origen y demás. Y el kirchnerismo lo que dijo, hay que ponerle un freno a Milei. Sin una consigna. Sin un proyecto. Sin un proyecto. ¿Y el freno quién era? Candidatos ya antiguos. No había ni siquiera candidatos jóvenes. Porque tampoco prestaba al diálogo y al consenso dentro del peronismo, ¿no? Entonces había que ir a buscar figuras. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Que hay un reseteo del sistema político, y ese reseteo yo sigo creyendo que va a ser para bien, no para mal. Porque lo que falta lo van a tener que agregar y lo que sobra lo van a tener que sacar. ¿Es Milei el punto de partida de ese reseteo político o la victoria de Milei en el 23? Y yo creo que en parte sí, porque si uno ve que en el interior hay una visión de los dirigentes peronistas que es bien diferente a la visión de Buenos Aires y la capital, que Milei gana en todo el interior, que probablemente si el peronismo no fuera lo que fue, Milei nunca hubiera sido presidente. Qué cuestión. Y Milei toma como mejor presidente de la vuelta de la democracia, para hacer un poco de revisionismo, un poco de historia, a Carlos Menem. Reivindica esa figura que fue durante los primeros años de los 2000, durante la gestión kirchnerista y macrista, un poco relegada de la escena política, con una política internacional marcada, a la cual quería consultarte si sentís que se pueden ver algunos trazos de esa política internacional de los 90 hoy en día. Sí, yo creo mucho más radicalizada. Menem era un político tradicional, era un político que fue gobernador 2 veces, era un político que recorrió todo el país, que tenía alianzas forjadas. La visión internacional de Menem era una visión universalista, digamos. No definió la política internacional como la define Milei sustantivamente con 2 países, como es Estados Unidos e Israel. Menem se llevaba bien con todos los presidentes latinoamericanos del color que fueran. Sean de izquierda, sean de derecha, sean de centro, sean liberales, sean conservadores. De hecho, tenía buena relación con Fidel Castro, pero no tan buena cuando le tenía que decir lo que pensaba. Y yo asistí a debates en la conferencia iberoamericana, por ejemplo, recuerdo la de Madrid, donde Menem discutió con Fidel Castro. Y creo que eso imprime un carácter más amplio y universal que el de Milei. Pero creo que la diferencia entre Milei y Menem es que Milei es un economista en una sociedad en crisis y Menem fue un hombre del interior que interpretó el sentir del pueblo argentino en un momento dado. Entonces son épocas distintas,
son personalidades distintas y son actitudes distintas. Desempeñaste tareas como embajador ante la OEA a partir del año 89. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue el abordaje de Argentina en organismos multilaterales en una época donde en los 90 Estados Unidos tenía su preponderancia, pero al mismo tiempo había una gran defensa de estos organismos que hoy se encuentran por lo menos cuestionados? Sí, están postergados y cuestionados. Bueno, estaban en auge, efectivamente. Lo que expresás fue así. Yo llegué a la OEA en un momento de auge, era un cargo privilegiado estar en la OEA. Yo tuve el honor y la suerte de presidir la delegación en la OEA durante el tiempo que estuve, y en ese tiempo presidí una comisión, que era la Comisión para la Iniciativa de las Américas, que tenía que ver con la propuesta de Bush de hacer un acuerdo de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Y ahí hicimos una negociación con los norteamericanos, con Estados Unidos, donde si yo iba de presidente, el vicepresidente tenía que ser americano, norteamericano. Y el vicepresidente fue Luigi Einaudi, que era embajador y apoyado unánimemente por el Departamento de Estado. O sea que integramos la comisión, hicimos un muy buen trabajo. Participaron de nuestras reuniones el secretario de Estado, que era James Baker. También participó el Robert Mulford, que era el Scott Bessent de hoy, el jefe del Tesoro. Participó Carla Hills, que era la secretaria del USTR, que es la Secretaría de Comercio de Estados Unidos. O sea que tuvo mucha repercusión y mucho desarrollo. Pero bueno, todo esto, cuando yo me fui de embajador a España, bueno, lo dejé y empecé con otra cuestión. Pero me encontré que en el gobierno de Kirchner se arma el escenario de Mar del Plata, donde entre gallos y medias noches dijeron el ALCA al carajo, ¿se acuerdan de eso? Y estaba Bush hijo, no Bush padre, que era con el cual yo había llegado a Estados Unidos, a la OEA, con un secretario general excelente, un brasilero que era João Baena Suárez, secretario general de la OEA. Hicimos un trabajo muy, muy interesante. Y la verdad que fue una etapa muy, muy buena de mi carrera profesional. Y de ahí me fui a España. Muy bien. Ahí mencionás una fuerte preponderancia de los Estados Unidos en la década del 90, esta iniciativa, este proyecto de hacer acuerdos de libre comercio en todo el continente, algo que tuvo su efecto rebote, digamos, en la década de los 2000, se podría interpretar así, con una fuerte resistencia latinoamericana a la visión de Estados Unidos. ¿Cómo ves que dialogan estas dos décadas entre sí, no? Bueno, si uno ve cómo es el mundo hoy, no estaba la presencia china. China no era el comprador principal. Tampoco existía una relación comercial tan fuerte entre China y Estados Unidos. Creo que Bush padre fue un intento de recomponer la relación con la región, y para eso lanzó la Iniciativa de las Américas. Y creo que Trump ahora está en algo parecido, con una nueva generación de republicanos, que muchos de ellos tienen origen cubano, que por distintas razones tienen alguna influencia sobre la región, como es Marco Rubio, como es la Florida, con mucho asentamiento ahí, la senadora Salazar, Claver Carone, que es el encargado para América Latina de Estados Unidos. En realidad, Estados Unidos lo que hace en estos dos periodos, tanto el de Bush como el de Trump, que son dos periodos republicanos, ellos ponen
de relieve el hemisferio occidental. El hemisferio occidental es desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Esta es la realidad. Y nosotros geográficamente pertenecemos a eso. No pertenecemos al Asia. No pertenecemos a Japón, ni a China, ni a Tailandia. Geográficamente pertenecemos a eso. Pero entra en conflicto con la idea de un mundo globalizado también, ¿no? Que ahí... Sí, pero el mundo está globalizado en dos. Dos bloques. Exactamente, y eso uno no se puede abstraer de eso. Yo diría que hasta uno podría poner hasta tres, si la pongo a Europa en el medio. Y si lo pongo a Rusia entre medio también. Entonces, la idea de que este hemisferio se puede dar en forma igual no es coherente. Yo creo otra cosa. Yo creo que nosotros tenemos una unidad geográfica y una pluralidad estratégica. Una unidad geográfica y la pluralidad estratégica. Pero nos debemos a la unidad geográfica y desde ahí ver cómo nos relacionamos con el resto. Por eso yo me tengo que relacionar bien con Brasil, me tengo que relacionar bien con Uruguay, me tengo que relacionar bien con Chile y así subiendo. Y bueno, llego a Estados Unidos y Canadá. Entonces es una buena política de acercamiento la que está manteniendo hoy en día Argentina, el acople de la política exterior argentina a la esfera de Estados Unidos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero no estoy de acuerdo con los extremos. Yo creo que a pesar de que en Chile haya un gobierno de izquierda, tengo que relacionarme mejor con Chile y no ha habido relación con Chile. A pesar de que haya un gobierno de izquierda en Uruguay, con Orsi, tengo que relacionarme con Orsi. Y tengo que ir a la asunción de Orsi. No tengo que ir solamente a la asunción del que me gusta, sino de con quien tengo un vínculo. Porque el vínculo lo hacen las personas, no las ideologías. Y nosotros tenemos muchos chilenos que viven en Argentina, tenemos muchos uruguayos que viven en la Argentina, tenemos muchos brasileros que viven en Brasil. Y esas comunidades tienen que tener representación política también. Y el que los representa a todos son los presidentes. Los presidentes no representan un sector ideológico, representan a la totalidad del país. Hay un artículo muy interesante de Tocatlián y Merke, Sí, que analiza la política exterior argentina y su trayectoria, y hablan esta tensión que siempre ha existido en todo trazado de política exterior, pero fundamentalmente en Argentina, entre los lineamientos ideológicos y los lineamientos pragmáticos, ¿no? Sí, a mí el tema del pragmatismo me parece un recurso académico. ¿Por qué? Porque la academia se dedica a las ideas. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, si yo quiero exponer una idea, el pragmatismo pareciera que es la política. No es ideología versus política, no es así. ¿Es reduccionista decir que llamarlo pragmatismo entonces? Sí, es una palabra que no termina de definir el concepto. ¿Cómo habría que estructurar la contraparte de la ideología? ¿Qué dos ingredientes conforman la política exterior argentina de hoy? Yo creo que uno es la política, Sí. que es lo que yo critico. Después las ideas que tiene Milei, por ahí no las comparto todas. Pero las ideas no hacen a la política. Por eso no me relaciono con Uruguay, por eso no me relaciono con Brasil, como me debiera relacionar. No me relaciono con Chile. Ahora sí me relaciono hoy. Voy a la asunción del presidente electo de Bolivia. ¿Por qué? Porque piensa igual que yo. Eso es un déficit político grande. Entonces el pragmatismo no es ir porque yo soy pragmático, no. Vos vas porque estás haciendo política internacional para tu país. Y la política internacional para tu país implica aceptar las decisiones de ese país desde el punto de vista político. Si tienen un gobierno que es de centro izquierda, aceptar esa decisión. Y si tienen un gobierno de derecha, también. En ese déficit político, creo que el gran jugador o el gran déficit que se puede marcar es la relación con Brasil. Sos un especialista, estuviste muchos años como embajador en Brasil. ¿Cómo evaluás la relación
entre Argentina y Brasil en el día de hoy, en la actualidad, con dos personalidades en la presidencia tan fuertes como lo son Lula y Milei? Bueno, efectivamente, Milei con una gran presencia en Estados Unidos, Lula recomponiendo su relación con Estados Unidos, pero Brasil es la octava potencia del mundo y nosotros estamos muy lejos. Bueno, ahora dicen 24, ¿no? Con la llegada de Bueno, los F-16. muy lejos, muy lejos. Entonces, yo veo que para achicar esa diferencia tenemos que hacer muchos cambios nosotros. La comparación no es válida, estamos muy lejos. No, la comparación no es válida, pero la relación sí es importante por esta cuestión Sí, pero geográfica. cada sobre vez todo. es menos importante desde el punto de vista del volumen del comercio, del punto de vista del volumen de la relación. Y yo creo que para potenciar esa relación lo primero que hay que hacer es relacionarse. Recomponer la política, Claro. que hoy está mal decir que es Formal. nula. No, no es nula porque la diplomacia sigue funcionando, pero no sé si Kirchner se habló con Mauro Vieira, que es el canciller de Brasil, no sé si Kirchner conoce algo de Brasil, Wertheim no sé qué hizo tampoco, nadie lo sabe, los medios de comunicación tampoco comunican nada, yo lo sigo día a día, estuvo la COP 30 en el estado de Paraná, termina, hoy es sábado, creo que termina hoy o terminó ayer. Es una asamblea mundial sobre el tema del medio ambiente. Acá en la Argentina nadie se ocupó del tema. ¿Por qué? Porque primero nosotros no creemos como Trump en el tema medioambiental. ¿Por qué? Porque adherimos a Trump. Y esas son políticas que uno dice, pregunta ¿desde dónde? Tenemos el río Paraná, el río Uruguay, se contaminan, tenemos el narcotráfico, tenemos la capa de ozono, tenemos muchas cosas que ocuparon nosotros. No, el tema medioambiental es un tema de exclusión, no es un tema en la Argentina. Entonces, bueno, ahí que me explique el gobierno por qué desisten de ese tema. Bueno, hay una imagen muy fuerte que es en la visita de Lula a Buenos Aires, su visita después del Palacio San Martín, él pasa por San José 11, 111, 1111, donde está Cristina Fernández. 111. 111, donde está Cristina Kirchner haciendo una visita extraoficial, pero dando un mensaje político fuerte, ¿no? A la conducción del Estado argentino. Sí, la pregunta es si... Sí, porque después estuve en la embajada con un cartel que decía Cristina libre. Exactamente. Bueno, yo no lo hubiera sugerido si hubiera sido asesor de Lula de hacer eso. Vos conociste de muy cerca la política del Partido de los Trabajadores en Brasil durante tu estadía, durante la gestión de Kirchner y Cristina Kirchner como presidentes de la nación. ¿Cómo fue ese proceso? Y también quiero ir un poco más para atrás. ¿Cómo se construyó la política exterior tan característica de la nueva izquierda latinoamericana que caracterizó los primeros 10 años del segundo milenio? Bueno, yo creo que ahí hay algunos... Bueno, eso tiene que ver básicamente con cómo se reposiciona la izquierda en la democracia. Porque la izquierda en la década de los 70 no creía en la democracia, creía en la revolución, que había que llegar a través de las armas. Eso diría que yo los 60 y los 70. Cuando hay la redefinición desde la izquierda de que hay que salir de las armas y entrar a la democracia, ahí la izquierda empieza a tener una actividad totalmente diferente a la que había tenido antes. Y los primeros países que se abren a la democracia empiezan a desarrollar políticas en los partidos, tanto de izquierda como derecha, que empiezan a jugar en el sistema democrático. Y esto va de norte a sur, ¿no es cierto? Lo último que tuvimos es la guerrilla en El Salvador, la guerrilla en Nicaragua, y yo creo que hubo un desgaste de la izquierda. Tiene que ver esto con la Guerra Fría,
el enfrentamiento este-oeste entre Estados Unidos y Rusia. La caída de Rusia es fundamental para el fin de la guerra revolucionaria. Entonces la izquierda decide usar los mecanismos institucionales de las democracias liberales para participar del poder. Y en algunos lugares la izquierda gana, como es el caso de Brasil, donde el PT gana, y ya en Argentina la izquierda se incorpora en el 73, después cae en el 76 con el golpe militar, es perseguida, se produce todo lo que nosotros sabemos, los enormes errores de la dictadura de no establecer bases legales para las ideas que ellos tenían y hacer todo clandestinamente, y esto lleva a la Argentina a un periodo de crisis que, lo decía hace un rato, eclosiona en Malvinas. Entonces, en América Latina, Brasil, que es el país más grande, bueno, gana el PT. Y en Argentina el 2001 funcionó como ese quiebre para poder inclinarse. Sí, pero con un aditamento. Kirchner era un tipo, yo diría, más progresista que de izquierda. El Kirchner gobernador en la época de Menem no tuvo nada que ver con el Kirchner presidente. El famoso Grupo Calafate, ¿no? De Sí, 1900. yo integré el Grupo Calafate. ¿Cómo fueron esas charlas? Que no... Y esas charlas eran charlas normales donde participaba Julio Bárbaro, participaba Alberto Iribarne, participaban muchos funcionarios que fueron de Kirchner. Y bueno, también, bueno, hay un listado, éramos como 20 o 30. Hicimos una reunión en Calafate, quedó eso el Grupo Calafate, y después de eso Kirchner empieza a radicalizar el discurso, pero esto tiene que ver mucho con la presencia de Chávez, que ya había decidido tomar como aliado principal la opción cubana. Bueno, en esta unidad geográfica que habíamos planteado, Sudamérica en esos años se consolida como un polo de centroizquierda fuerte en el mundo, partiendo desde Chávez, pasando por el Partido de los Trabajadores con Lula en Brasil. El kirchnerismo en la Argentina y después con Evo Morales en Bolivia. En Chile siempre mantenido cierto equilibrio. Y el resto, bueno. Mujica en Uruguay. Mujica en Uruguay. Pero bueno, llegaban por la vía democrática. ¿Y qué es lo que provoca esta transición democrática de la izquierda? Que la izquierda se quedó sin discurso. Actualmente. Actual y por el proceso. ¿Por qué? Porque siempre la derecha existió, pero era una derecha entre ingenua y poco práctica. Sin discurso. Sin discurso, Sin no había elaboración. Y los pensadores de derecha eran como excepción. No había un pensamiento de derecha aglutinador o conmovedor o que despertara amores. No. La izquierda despertaba eso. Y después la izquierda empieza a tener sus fallos también. En la gestión también se ven los... En la gestión empieza la corrupción, empieza la acumulación. Primero yo, después el servicio. La imagen de New Age, ¿no? Entonces,
eso fue degradando un poco. En el caso, por ejemplo, de Brasil, hoy, curiosamente, Lula hace un gobierno donde gana el PT, pero es un gobierno de una alianza hacia la derecha. El vicepresidente de Lula es un tipo de derecha, que es Geraldo Alckmin. La Argentina es incapaz de hacer eso. Es como si Milei pusiera un progresista al lado de él. Bueno, la primera presidencia de Cristina, esa unión entre el peronismo y el radicalismo, entre Cos y Cristina. Falló. Eso no fue un acierto, fue una equivocación. Distinto hubiera sido si Cristina, en vez de ser Cobo, fuera un tipo de derecha, que acá no está. Bueno, la alianza entre... No es alianza, ¿no? Pero la relación entre Milei y Victoria Villarroel pone de manifiesto también distintas vertientes que hay al interior de la derecha. Milei más liberal, Villarroel más nacionalista. Sí, eso puede ser, pero mire cómo se llevan. Cuando uno mira cómo se llevan, una mira cómo se llevan, sí, ¿por qué se llevan tan mal? ¿Qué es lo que los distancia? Y la perspectiva del mundo, uno es más globalista, el otro más localista. Sí, pero yo no la veo a Villarroel con un nacionalismo acérrimo, porque nadie la vio jugando ese partido. Ahora la tiene a Patricia Bullrich en el Senado, habrá que ver cómo se llevan. Pero mi sensación es que la derecha ha carecido de liderazgo. Esto está claro. Y encontró en Milei un nuevo líder. Y encontró en Milei un líder, sí, porque ahí dice, yo lo apoyo, pero hasta acá, dicen algunos. Y bueno, yo creo que Milei ha concentrado eso, pero como dijo ayer, él tiene el consenso social, pero no el político. ¿Cómo sería eso? Que Lo explique él, porque la verdad que, porque yo sé qué es lo que le pasa. Él cuando dice que tiene consenso social, que tiene los votos, pero no sabe cómo traducir esos votos. en política. Y no tiene muchos más votos, tiene lo mismo que siempre tuvo. Y esto debe preocuparle a él, porque él tiene los votos de esa carencia de un liderazgo de izquierda que no hay, y de derecha tampoco, salvo él. Dice, ¿cómo hago yo para sumar en este contexto? ¿Cómo hago yo para sumar más de lo que tengo? Y ahí es donde uno se pregunta, ¿de dónde van a salir esos votos? Llegó a su techo. Y no sabes, pero Perón cuando volvió en el 73 sacó casi el 60 y pico por ciento. O sea que margen hay para que te voten, pero vas a tener que tener Otro discurso. sí, otra política. Porque si vos decís que tengo consenso y no tengo política, ¿qué está diciendo? Eso lo tendría que explicar él. Ahora, él puede creer de que no tener política es no tener los parlamentarios. Y no, eso no es. Bueno, ahora aboga por una reforma laboral, tributaria. Sí, es verdad que la va a concesionar todo. Ahora, primero no había plata para nadie, ahora hay plata para todos. Ayer ya largó plata para los gobernadores, lo que le debía. Entonces, quiero ver cómo siguen las cuentas también. Y después hay otro tema para mí que es central, es que lo que ocultaron durante 2 años es que nunca atesoraron $1. Por eso en la primer corrida salieron corriendo a Washington. Si Washington no los apoya, esta conversación no existiría. Pero Washington atendió el teléfono Sí. y es ahí donde volvemos a este encuadre internacional que tiene la Argentina hoy, abandonando y dejando de lado una trayectoria que venía construyendo en los últimos por lo menos 20 años, que también es una tendencia mundial, con China. ¿Cómo evaluás, vuelvo a esta cercanía con el país asiático, cómo evaluás hoy el rol de China a nivel internacional como líder global? Creo que lo están haciendo desde hace tiempo, disputando a Estados Unidos.
el plan para América Latina lo prepararon en 30 años y lo pusieron en ejecución hace 15. La mirada de China a la Argentina es importante, no es menor. También es muy grande la mirada hacia Brasil, porque están los recursos energéticos y alimentarios. Creo que Estados Unidos se despertó con esta situación. No la tenían prevista hace 15 años. Estaban mirando más Medio Oriente, estaban mirando más el sudeste asiático. Y creo que esta generación de dirigentes republicanos están mirando que no somos el patio trasero, somos el patio estratégico. América Latina. Exactamente. Y eso yo creo que es un cambio fundamental de la percepción en Estados Unidos. Cosa que la izquierda en América Latina no está viendo. Ellos creen que pueden aliarse a China y con China tener un proyecto de mayor autonomía. Y yo recomiendo leer la historia china. ¿Y qué sugiere la historia china? Y que vamos a extrañar la libertad que nos da Estados Unidos. Hay una... Porque esto lo dice Mujica. Lo dijo. ¿Qué dijo? Dijo exactamente que vamos a extrañar a Estados Unidos cuando nos pongan el pie encima. Hay una concepción que estuvo dando vueltas, que es la construcción de un nuevo orden, un orden global post-occidental, donde Estados Unidos sigue siendo uno de los jugadores clave, pero China pasa a ocupar una nueva esfera de poder, y también hay un tercer actor que lo mencionamos así de sobrevuelo, como es Rusia y su relación conflictiva con Europa. ¿Cómo ves que están las piezas en el tablero internacional de hoy en día, hablando de la relevancia que está cobrando América Latina como socio estratégico para Estados Unidos, pero a nivel global la construcción de este nuevo tablero internacional que modifica fuertemente lo que ya veníamos teniendo desde la Guerra Fría, ¿no? Desde el final de la Guerra Fría, con un orden con Estados Unidos como el país hegemónico? Bueno, yo creo que Estados Unidos va a continuar con esta política. Creo que Brasil va a tratar de coexistir entre Estados Unidos y China. La Argentina va a hacer un alineamiento político estratégico con Estados Unidos y va a tener una relación comercial con China que los chinos se la van a negociar políticamente. Y Chile, si gana la derecha, también va a pasar lo mismo. Bolivia ya cambió su estrategia por lo que expresó el nuevo presidente. Perú, bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre en Perú. Ecuador también está alineado con Estados Unidos. Colombia está en una crisis. Creo que Petro no está haciendo un gobierno demasiado exitoso, está con muchos problemas. Es probable que vuelva a ganar la derecha en Colombia. Y Venezuela es la gran incógnita, ¿no? Porque Venezuela ya está pidiendo ayuda a Rusia y a China, lo cual es internacionalizar el conflicto, y eso puede generar problemas en América Latina y en América del Sur. ¿Sentís que Venezuela, con todo el conflicto ahora del narcotráfico, donde Estados Unidos ha puesto sus ojos como motivo para poder intervenir en la política del país bolivariano, puede llegar a ser un motivo de disputa con el otro lado del orden global, con China, Rusia? Yo tengo una visión más moderada de eso. Yo creo que los chinos no quieren que se le metan en su barrio y los americanos no quieren que se le metan en su barrio. Y los problemas del barrio que lo arreglen los vecinos. Si esto es así, creo que Maduro lo que está haciendo es tirando fuegos artificiales para ver si con eso logra temperar la presión de Estados Unidos hoy.
Y la prueba es la del 62, que fue la crisis de los misiles, que era entre Cuba y Estados Unidos, que finalmente Khrushchev, que era el primer ministro ruso, bueno, llega a un acuerdo y bueno, nos retira. Esta es la verdad. Pero ahí hubo riesgo. Ahora la coexistencia internacional y la paz recíproca no acordada tiene que ver con conflictos localizados, no con conflictos globales, donde la destrucción de uno es la destrucción del otro. Hay una variable como el armamento nuclear que ha reconfigurado el escenario internacional. Porque nadie está dispuesto a destruir para que lo destruyan. Sin embargo, hace 2 meses aproximadamente, China hizo el desfile militar en la plaza de Tiananmen por el aniversario de la guerra sino-japonesa, si no mal explico. Muy vistoso, muy elaborado y con la presencia de socios estratégicos como lo son Putin y Kim Jong-un, líder de Corea del Norte. Empieza a haber una configuración de estrategias que pueden empezar a setear el clima del escenario internacional, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Fue una muestra importante la que hizo Xi Jinping. Además, Xi Jinping es militar de profesión, ¿sabía eso? Yo no lo sabía. No. Y creo que él además se está prorrogando su mandato en el Partido Comunista y como primer ministro, o sea que está en la línea de Putin en ese sentido. Que creo que sí, que ellos han hecho una demostración de su poderío militar, que es indudable, es grande, es el segundo más importante ya, pero creo en que si este sistema de destrucción recíproca no hace que en el barrio se peleen los otros vecinos y que nosotros preservemos nuestra autopreservación, digamos. ¿Por qué? Porque la destrucción de uno es la destrucción del otro. Y hay otro dato también que es que Trump dijo que iba a hacer ensayos nucleares, lo cual hace rato que no se hacen, y Putin dijo que podía hacer lo mismo, lo cual son posiciones que buscan empatar la comunicación. Si vos decís esto, yo digo esto. Si vos haces esto, yo hago aquello. Y que la comunicación mundial sea la misma. El sur global no es lo mismo que el norte global. El globalismo no es lo mismo a la suma de potencias. Me interesa esa idea. El globalismo no es lo mismo a la suma de potencias. Claro, porque el globalismo somos todos y las potencias son muy pocas. Y las potencias nucleares las contás con los dedos de la mano. Y las potencias del Consejo de Seguridad son 5, que no resuelven nada. Entonces ahora lo resuelven individualmente las partes en conflicto. Esto es lo que está tratando de demostrar Trump. Que él puede... O sea, hay un clivaje fuerte, hay 2 grupos de estados, ¿no? A partir del tratado. Los que pueden y los que no pueden. Yo me puedo ocupar de vos y te doy la plata. Pero vos no te podés ocupar de mí. Y el sur global queda... Y el sur global queda disminuido. Entonces esta idea de que somos todos parte de lo mismo no es así. Por eso hay que saber dónde uno está parado. Y la geografía manda. Y en ese lugar tenés que desarrollar todo lo que puedas. Pero no compres un discurso que no podés actuar. Bueno, hablamos de la brecha que hay entre el sur global y el norte global. Y me interesa la idea de estas expresiones del sur global que empiezan a calar dentro del norte global. No necesariamente latinoamericanas, pero empezamos a ver que recientemente el nuevo alcalde de Nueva York es de una minoría, como lo es el Islam en Nueva York, apelando también al voto y a la aglutinación de distintas minorías, como el voto latinoamericano, el voto afroamericano, y la crítica al sistema desde la izquierda, y al mismo tiempo Europa, que ha quedado más
más atrasada en cantidad de poder y relevancia en la escena internacional, con una fuerte impronta de lo que serían las ex colonias teniendo poder en los países europeos. ¿Cómo ves digamos, me trabé, pero esta cuestión de ascenso de las minorías y el sur global en el norte global? Bueno, eso se está dando en Londres también. Esto en Inglaterra se está dando. Esto ocurre también en Estados Unidos. Existe en Francia también. Las minorías cada vez son más importantes. Creo que forma parte de la nueva geografía y sociología de las grandes urbes, porque nadie se ocupa en los países que están en el sur global de estos temas. A nadie le interesa si el gobernador de La Rioja es de origen árabe. A nadie le interesa si el gobernador de Catamarca su familia es musulmana. Nadie le interesa eso, ¿sí? Forma parte de la idiosincrasia nuestra. O si hay un canciller que es de origen judío religiosamente y no es católico, cosa que acá era una tradición. Y de hecho hoy está naturalizado eso. Lo que sí creo es que las minorías empiezan a formar parte sustantiva de la clientela electoral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Nueva York? Mucha minoría me puede hacer ganar una elección si yo además le junto otra cosa. Y ahí es donde juegan. En Londres juega eso, hay un alcalde también que son ahí, son de origen musulmán. Y creo que en el resto de América Latina nosotros todavía estamos en un estadio de evolución y subdesarrollo, donde esto todavía no se percibe ni tiene tanto peso. Muy bien. Y entonces, para ya ir cerrando esta idea, digamos, esta entrevista, esta charla, que primero te agradezco, muchísimas gracias por venir. Argentina ocupa hoy en día, entonces, volviendo y ya haciendo un cierre de todo lo que puede llegar a ser esta charla, Argentina ocupa un rol hoy en día preponderante en el armado político internacional de lo que es Sudamérica, consolidándose como uno de los polos de atracción de los Estados Unidos. ¿Qué actitud, para hacer una reflexión final, deberías ver hacia adelante de Argentina frente a los desafíos que se vienen, y qué cuestión estratégica o alineamiento estratégico debería tomar para poder mantenerse en un buen ambiente global? Bueno, creo que habrá que ver cómo evoluciona el gobierno de Argentina en su lineamiento internacional. No está todavía claro algunos temas, como ser algunas privatizaciones que va a hacer la Argentina. No está claro tampoco el capital extranjero que va a venir a invertir acá. Todo el mundo dice que son muchos miles de millones. Hay una muestra clave que los 3 cancilleres de este gobierno son economistas o tienen algo que ver con el mundo empresarial. Es toda una muestra de golpe de efecto, ¿no? hacia el mercado internacional. Desde Mondino, Wertheim y ahora Pablo Kirno, ex secretario de Finanzas, hay cierta idea de vincular la política internacional con las finanzas internacionales, ¿no? Sí, yo creo que la buena política trae la buena economía, es al revés. Cuando uno tiene buena política, trae buena economía. Cuando uno no tiene economía, no trae la política. La gestión de acuerdos es más importante que el desempeño económico. Obvio.
Porque la Argentina está técnicamente, dijo Trump, quebrada, está muriendo, dijo. Sí, dijo, están en guerra casi. Están en guerra, están muriendo. Y le tuvimos que dar nosotros una ayuda para que no se mueran. Y de esto la gente se olvida acá. Pero él lo dijo conscientemente. Y la ayuda que dio Estados Unidos hace que en la Argentina crean que todo esto es por nuestros éxitos. No, es por nuestros fracasos. Y nosotros no nos hacemos cargo de eso. Y tenemos un discurso reivindicativo que niega lo que nosotros en la realidad vivimos. Que si el dólar se iba a 2.000 pesos, esta conversación no existía. Y ahí hablábamos de la cuestión democrática, que quede tan atado a las cuestiones financieras no pone un poco en juego lo que es la democracia, el juego democrático. Obvio que no pone en juego, porque esto no lo definen las mayorías, lo definen los grupos de poder. ¿Cómo ves esa relación hoy entre el poder político y el poder, digamos, real, como lo llaman? Mientras el poder político juegue a la libertad y a la democracia, lo veo bien. Cuando empiecen a jugar a sus intereses privados, lo veo mal. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Muy interesante la charla. Muchas gracias. Bueno, un gusto haberte tenido acá y bueno, así cerramos este segundo encuentro de cartas credenciales. Muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias a ustedes por haberme recibido y haber tenido esta oportunidad de poder conversar. Hasta luego.